esta charla de revolución socialista o barbarie, bajo esos dos términos que te planteo como una opción. Vamos a tratar de desarrollar algunos conceptos con datos. La idea por ahí no es abrumar tanto en datos, pero por ahí explicar unos conceptos desde nuestro punto de vista, ¿no? Digo, nuestro punto de vista desde el PSTU, desde el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, como miembro de la LIT, de la Liga Internacional de los Trabajadores. Entonces, nuestra visión programática y poder expresarla, compartir para poder dar varios puntos de ese programa que son específicamente tareas. Pero vamos a empezar, o la idea mía es empezar al revés, empezar por las exposiciones de la barbarie capitalista y poder, en base a eso, detenernos un poco en el capitalismo, que está puesto como una fatalidad, como un sistema, de hecho es un sistema imperante en el mundo, y poder desmenuzar un poquitito, no solamente qué es el capitalismo, por ahí hay cosas que se saben y que son datos compartidos, pero no está de más ver si tenemos por lo menos este acuerdo virtual. Y después poder darle una entrada a dos cuestiones. Es decir, a los cambios que necesitamos, que están planteados, que se empiezan a hablar necesariamente. Y la otra gran pregunta o punto para desarrollar es cómo lo llevamos adelante. Así, ¿qué cambios necesitamos hacer y cómo lo llevamos adelante? Entonces, revolución socialista. Bueno, nosotros, para ir entrando en algunas cuestiones de concepto, se empieza a hablar de que... ¿Se escucha abajo? Vamos a tratar de ver ahí el micrófono. A ver, ahí está bueno que me digan porque todo esto es como nuevo. A ver si se escucha mejor ahí o levanto un poco más la voz y logramos un mejor audio. A ver si... Bueno, yo decía, revolución socialista. Se empieza a hablar de cambios necesarios. Es decir, vamos a hablar de todo esto en el marco de una pandemia mundial del coronavirus COVID-19. Si ahí se va escuchando, manden ahí a manito o algo que verifique el nivel de audio y vamos continuando. Entonces, especialistas, economistas, gobiernos de todo tipo empiezan a decir que vamos a necesitar cambios, que esto va a presentar un antes y un después, e incluso se vuelven a hablar de más democracia, que algunas cosas se venían haciendo mal, se nombra socialismo como un sistema de estado de bienestar. Bueno, es muy importante más que nunca, esto va a ser una segunda parte de la charla, pero está bueno introducir así, es muy importante más que nunca despejar bien la hojarasca, ver qué hay abajo, cómo es el piso, porque el socialismo que hablamos nosotros está lejos, es opuesto a lo que se está queriendo decir. Lo que se está planteando a nivel del mundo es que hay algunos que están dispuestos por ahí a perder un dedo para no perder la mano. Y nosotros decimos que hay un punto de inflexión, que es el socialismo, la revolución socialista o la barbarie. Y entonces, como instalan por todos lados que nada es igual, nada va a ser igual, y eso es seguro, nada va a ser igual después de esta pandemia que pega a estado global en todos los países, en todos los sectores poblacionales, nada va a ser igual, pero lo que no dicen es para quién, o mejor dicho, para quién va a ser peor a partir de la salida del coronavirus o en el tránsito de esta pandemia. ¿Para quién va a ser peor? Porque nosotros no creemos que a todos nos pegue por igual. Entonces, bajo esta introducción, bajo estas dos cuestiones, es decir, entonces, ¿qué cambio necesitamos y cómo lo llevamos adelante? Quiero empezar por el tema de la barbarie. Tenemos que decir que el virus, el COVID-19 conocido, la pandemia del coronavirus, no genera una crisis económica del capitalismo. Lo que viene a hacer es a profundizarla, es decir, que la expone en su total magnitud. Esta pandemia mundial, global, expone la crisis
y la incapacidad del capitalismo como sistema a nivel global, de una manera descarnada, pública, cada vez más masiva. Es decir, que a partir de eso se puede asimilar que lo que se vino a exponer el virus es que la crisis capitalista es fenomenal, es tremenda. Pero es una crisis que es recurrente, es decir, si queremos remontarnos a la crisis del capitalismo, de la economía del 1929 en adelante, con décadas de auge, bajas, altas, es decir, pero la crisis del capitalismo es recurrente y agarra esta pandemia al capitalismo en una de sus más fenomenales crisis. Es decir, después del estallido del 2008, 12 años después, no ha podido levantar cabeza. Entonces, ¿qué es el capitalismo? Es decir, el capitalismo no es un sistema para que cada vez sea mejor el mundo, es obvio, pero hay que explicarlo de alguna manera. El capitalismo es un sistema de producción global, mundial, y un sistema de producción incluye un modo de distribución de lo que produce. Y entonces genera las ganancias. Y el capitalismo, básicamente, no es para andar mucho ni hacer una charla sobre específicamente esto, pero el capitalismo es una producción social que tiene una apropiación individual. Se produce socialmente y alguien se apropia de las ganancias individualmente o en pequeños grupos. Y esto no es ya ninguna novedad ni ninguna ciencia, pero se ha transformado en el mayor obstáculo de la humanidad, no solo para su desarrollo, sino que se ha transformado en un obstáculo para su subsistencia. Por eso nosotros decimos o revolución socialista o barbarie. Hace rato que el capitalismo se desarrolla vorazmente para ir por todo. Entonces los elementos de la barbarie no están muy lejos, no estamos hablando de una barbarie lejos y lejana si esto no cambia. Estamos hablando de que la barbarie está a la vuelta de la esquina. Y es más, ya hay elementos fuertes y con mucha presencia de elementos de barbarie del capital, del medio ambiente, en la salud, en la educación, en el desempleo, el acceso al agua, a la vivienda, a la vestimenta, a los alimentos. 26 personas en el mundo tienen más riqueza que 3.800 millones de personas. Es decir, que 26 personas tienen más riqueza que la mitad de la humanidad junta. Esa es la muestra más voraz del capitalismo. Y entonces, lo que demuestra de una manera espectacular esta pandemia, casi como un curso acelerado de economía capitalista y del capital de Marx, es que sin los obreros, sin las obreras, sin la clase trabajadora, yendo diariamente a producir, los capitalistas van a la quiebra, a la ruina. Y entonces lo que generan la ganancia son los obreros yendo al trabajo. Contra toda teoría de que los robots, de que la clase trabajadora y la obrera y que ya no se basa en eso el capitalismo, bueno, carta de naipes. Entonces es una demostración muy espectacular porque justamente hay una pugna entre si esta cuarentena tiene que seguir, si la vida, si las ganancias, etc. Bueno, ahora vamos a entrar en eso también. Entonces, algunos datos de la barbarie para que nos demos cuenta en un sentido bajado a tierra, si quieren. Y todo es en el marco de esta pandemia, ¿no? Pero ya venía. 24.000 personas por día en este sistema mueren de hambre. De esas 24.000 personas, 18.000 son niños de hambre. 1.600 millones no tienen acceso a una vivienda digna. Y el gran porcentaje de esas 1.600 millones de personas no acceden ni siquiera a una vivienda. Ya no digna, sino ni siquiera a una vivienda. 2.100 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Es decir, casi un tercio de la humanidad no tiene acceso a agua potable en una pandemia que se la combate lavándose las manos e higienizándose. A nosotros, a la Argentina, nos corresponden 7 millones de personas. 7 millones de personas hoy en Argentina no tienen acceso a agua de red. Esa es una muestra del capitalismo, pero de una manera de barbarie, porque en el mundo anualmente se producen alimentos para 14.000 millones de personas, es decir, que se producen los alimentos necesarios para el doble de la población mundial.
Y sin embargo hay 24.000 personas que se mueren de hambre por día y una cantidad exorbitante de comida que se tira. Entonces, en este escenario de pandemia, donde hoy está alcanzando los 2.300.000 infectados en el mundo y casi superando o ya superando los 150.000 muertos, tenemos que preguntarnos si el capitalismo, no así como está, si el capitalismo tiene alguna perspectiva de cuidar el planeta y a la raza humana como tal. Entonces los medios capitalistas, y acá vamos a usar el término de economía capitalista, ¿sí? Porque instalan el término economía en abstracto como si la economía, si la crisis de la economía fuese de la economía y de la economía, etc. No, es de la economía capitalista. Entonces, miren, los medios instalaron que es un virus democrático, ¿no? Porque se fue desparramando a nivel global, ¿no? Tenemos 14.000 casos de dengue en Argentina, pero son casos más regionalizados. Entonces, como el dengue no es mundial, al capitalismo le preocupa lo que le afecta en su totalidad. Y esto es muy interesante, porque el virus es global y el capitalismo es global, y el capitalismo está en crisis en forma global. No es un problema de los países. Permanentemente los gobiernos están diciendo, bueno, pero en este marco mundial nosotros, ¿cómo vamos a hacer en este marco mundial? Y tiene mucha razón. Lo que va a predominar es el marco mundial para ejecutar cualquier salida. Entonces dice que es un virus democrático porque, claro, nos da a todos por igual. Sí, biológicamente el virus nos distingue. Pero fijémonos, ¿quiénes son los que padecen específicamente? Se termina dividiendo en clases. En Nueva York, en el Central Park, una zona muy rica rodeada, ahí no viven los pobres de Norteamérica, se generó un hospital, hospitales de campaña. Entonces los ricos de alrededor volaron en su Uber, helicóptero, 700 euros el viaje, y se van a sus casas porque no tienen una en el centro de Nueva York, tienen otra de veraneo y tal vez tengan otra más, y mansiones. Entonces el 70% de las muertes de Nueva York son afroamericanos y latinos. El 70% de las muertes de Nueva York, que es el lugar donde más muertes, Estados Unidos llegó a ocupar el primer puesto. Está en el primer puesto de muertes por la pandemia. Entonces, ¿por qué? No hay una explicación biológica, es una explicación material, es una explicación del capitalismo. Estados Unidos, el país que supuestamente no tiene una hegemonía capitalista mundial, el más capitalista del mundo, es decir, es el más preparado tecnológicamente y a la vanguardia y propagandizado por todos los medios, incluso como un estado en desarrollo y primer mundo, como una potencia como lo que es, no pudo tomar una sola medida de prevención junto con los países imperialistas de Europa o los de primer mundo, incluso sabiendo en el 2012, tiene un antecedente, todos sabemos ya que es este coronavirus es una mutación de esa pandemia también del 2012 que afectó una gripe respiratoria, ¿no? Y que ya estaba previsto que el mundo iba a padecer en algún momento esta situación. Sin embargo, en esos 8 años, del 2012 hasta ahora, no solo no tomaron medidas de precaución los países de mayor desarrollo capitalista del mundo, sino que fueron los años donde más recortes en la salud, en la educación, en las jubilaciones se tomaron. Y entonces un Estados Unidos o una Unión Europea que tiene esa unidad europea para aplicar los planes de ajuste contra las jubilaciones o las reformas jubilatorias o laborales o una represión en conjunto, pero cuando hay una crisis como la que está pasando, cada país se salva solo. Esa Unión Europea pasa a ser solamente para aplicar los planes de ajuste y para competir en forma industrial y financiera con otros países, pero entre la Unión Europea ahora cada uno se salva solo. Y entonces en el mundo esta unificación de la pandemia, cómo va golpeando, encuentra a la clase trabajadora como lo que es, como una clase común. Y también eso es algo que el coronavirus nos trajo en forma muy explícita, ¿no? Tenemos el caso acá, por ejemplo, de Paolo Roca, este multimillonario, dueño de Techin, que tiene su empresa, sus fábricas en Bérgamo, que es la
ciudad italiana donde más muertos hubo por el coronavirus y que se negó a cerrarla y que acá despide 1.500 obreros y suspende a 5.000. Es decir, que esta clase trabajadora italiana y la argentina encuentran al mismo patrón, al mismo capital, padece el mismo capitalista. La General Motors de Rosario y la General Motors de Brasil con la General Motors de Estados Unidos. Es decir, que el capitalismo como sistema unificado explota y oprime a los trabajadores de las mismas características. Y por eso esta pandemia es mundial, por eso esta crisis de capital es mundial, y por eso nuestra salida, y cuando empecemos a charlar ahora de esas cuestiones, también creemos que es mundial. Entonces, cuando hablamos de un sistema de producción socialista, estamos hablando también de un sistema mundial. Pero no me quiero adelantar, porque quiero ir a los gobiernos. Porque acá parece que ahí están las multinacionales y los ricos del mundo, dijimos el 1%, ¿no? El 1% de esta población mundial acumula las riquezas contra el 99%. Y entonces estos gobiernos, que los gobiernos en los sistemas de producción capitalista son administradores de ese capital. Son administradores. Y entonces son rapidísimos. Gobiernos rapidísimos para aplicar recortes. Entonces viene una crisis económica y hay que solventar al Estado y a las empresas y las pérdidas. Entonces, para aplicar un recorte o frenar aumentos jubilatorios, se aplican al instante. Al instante. Algunos contra movilizaciones y rebeliones enormes. Pero muchos se aplican al instante. Pero un mes de empezado la pandemia, declarado por la OMC, la Organización Mundial de la Salud, recordemos que en diciembre estalla el problema del coronavirus, pero hace un mes, como pandemia está declarada, a un mes no hay impuesto a las grandes riquezas, no hay impuestos a las petroleras, no hay impuestos a las grandes fortunas, no hay decomisaciones de alimentos, no hay control severo de precios. No, todavía, por ejemplo, acá localmente, los 10.000 pesos para los monotributistas que no podían salir a trabajar y que iban a hacer, todavía no están, se vuelve a prorrogar y todavía no está cobrado en su totalidad. Un número que ha superado los anotados abruptamente, ¿no? Están anotando el doble de lo que tenían previsto. Entonces, cada vez que hay una crisis de la economía capitalista y de los capitalistas, los recortes se vuelven a socializar. Entonces nos presentan una fatalidad. Los medios, los gobiernos y los voceros de todo tipo lo presentan como una fatalidad y te hacen elegir. Entonces es preferible más pobres y menos muertos. Y entonces cualquiera de su sano juicio dice, lógico, y es verdad. Pues decir, ¿qué querés, más muertos o más pobres? No, prefiero más pobres. Ahora, hay otra ecuación, que no solamente es posible, es la necesaria. Es menos pobres, menos muertos y menos ricos. Sin embargo, esa parte de menos ricos no está planteada por nadie. Y gobiernos de todo tipo, porque ahora los gobiernos están divididos con distintas visiones, ¿sí? Están los que dicen primero la salud, después la economía. Están los que dicen esa dicotomía es falsa, es salud y economía. Y están los que dicen economía y nada de salud, ¿no? Bolsonaro, Trump, es decir, hay de todas las características formales. Pero en contenido hay un acuerdo general. Menos ricos no puede haber. Entonces tardan días y semanas y tiempo muy preciado en aplicar, si estuviese planteado, los impuestos, los aumentos a las riquezas, ¿no? Mientras los salarios siguen en depresión y esa economía capitalista frenada. Entonces, cuando pase esto, ¿quién paga? Y empiezan a hablar los mismos gobiernos, los mismos medios, los mismos voceros de que hay que volver a Keynes, ¿no? Que es la teoría keynesiana, que en 1936, después de la crisis del 29, se ejecuta dándole intervención al Estado para que, en forma de salvataje, intervenga y produzca un estado de bienestar. Y una vez que eso se acomoda, entonces, una vez que la economía empieza a funcionar según sus
su visión borra al Estado y entonces el Estado no tiene que intervenir más y va a la crisis y entonces después vuelve el Estado y el Estado siempre, o sea, el conjunto de la población del 99%, salva a las crisis económicas y a las empresas. Es decir, que el 1% define cómo vive el 99% de la población mundial. Y entonces, que estos gobiernos, me quedé pensando en el término, que estos gobiernos empiezan a hablar, me quedé pensando porque justo hoy también Infobae saca una nota que dice que no salimos de esta sin socialismo. Entonces hablan de la teoría keynesiana, hablan de que el Estado tiene que rever lo que hizo con las empresas estratégicas, hablan de que no salimos sin socialismo, porque entonces un mundo que está liderado ahora por China y por Rusia. Y entonces acá es muy importante que volvamos a despejar los jarascas y veamos qué estamos hablando cuando hablamos de socialismo. El socialismo no es una forma, no es el Partido Comunista Chino porque es comunista chino que gobierna, entonces el país es socialista. O porque Rusia hizo una revolución, ahora Putin es socialista. El contenido de ese modo de producción, de ese modo de distribución y de ese modo de apropiación es lo que define. Entonces el capitalismo predomina en absolutamente todo el mundo. El sistema chino, el ruso, el norteamericano, el francés, en Latinoamérica, en Europa, el sistema predominante es el capitalismo. No es una cuestión de forma, es de profundo contenido. Entonces cuando empiezan a hablar de esto, de que entonces las estatizaciones, que por supuesto, y ahora quiero entrar después en eso, estamos a favor de alentarla y qué proponemos en base a eso, no define un Estado socialista, la estatización. No define un Estado de distribución de la riqueza. ¿Se entiende? Las medidas que algunos gobiernos están obligados a tomar no definen el estado del socialismo en sí. Entonces lo que nosotros proponemos, a diferencia de forma y contenido, quiero entrar ahora directamente en que así como hay otra ecuación y que es menos rico, hay otra posibilidad y creemos que es la única, porque hay una salida y está en juego el desarrollo de la humanidad y el capitalismo es un obstáculo. Entonces hay una economía que es la economía planificada, una economía anticapitalista, una economía socialista, de producción social y de apropiación social. Entonces, el socialismo que nosotros decimos es el socialismo de los medios de producción, es donde se produce planificadamente, pero la apropiación de lo que se produce es social, sin lucro. Entonces las primeras medidas, que incluso son primeras medidas, que creemos que es necesario para ir en contra de esta producción capitalista, de este sistema. En primera son tres y las quiero detallar para después entrar en un programa más detallado. La unificación de la banca. La unificación de la banca, que está lejos de ser un eslogan, es necesario porque la banca privada en Argentina, y vamos a datos concretos, palpables, públicos, la banca privada en Argentina, en los primeros 3 meses del 2019, 3 meses, se escucha bien, generó ganancias por 1.220 millones de dólares. Si el Estado se apropia de esa banca, si hay una sola banca unificada, no solo el Estado tiene el poder de los billetes, sino que decide los préstamos a monotributistas, a las pequeñas empresas, las bajas de intereses a los depósitos y a los capitales en préstamos para la producción, pero a su vez tiene ese margen que para los bancos privados es ganancia, para la reinversión, y lo que hoy significa, en datos concretos, es que 4 millones de argentinos podrían recibir alrededor de 25.000 pesos inmediatamente, con solo 3 meses de ganancia. Segunda medida, la estatización sin pago de las empresas estratégicas que están en manos privadas para el lucro del capital en todo el mundo. De las industrias claves es el petróleo, es el gas, es la minería, es el agro. Entonces todas esas empresas que ganan fortunas
fortunas durante mucho tiempo y cuando viene la crisis hacen pagar al Estado y a todos nosotros sus pérdidas, son las que juntaron. Por ejemplo, los señores del campo, durante el 2019, la ganancia neta, ganancia libre de salario, libre de grabado de importación, libre, ganancia neta, 7.623 millones de dólares durante el 2019. La minería, de ganancia neta, la producción de un año, las empresas más importantes radicadas en Santa Cruz, 1.900 millones de dólares. Entonces, esas empresas estratégicas, en manos del Estado, bajo control de sus propios trabajadores, es reinversión. Y en este marco de la pandemia, no se le ha tocado un solo centavo. La última, para avanzar, no me quiero estirar muchísimo porque me vaya la parte de lo más programática y organizativa, es que hay que planificar una producción. Y en eso hay ejemplos concretos. Por ejemplo, ahora las automotrices que se reconvierten a fabricar tubos de oxígeno, es decir, bajo una pseudo planificación de que hay una necesidad urgente para darle respuesta a la pandemia del coronavirus. Entonces esa producción planificada es posible, no solo posible, necesaria. Una fiscalización obrera de esa producción, la apertura inmediata de los libros contables de todas las fábricas, basta de secreto comercial, necesitamos saber hasta qué grado de la crisis, cuánta crisis tienen esas fábricas y si es cierta, la apertura de todos esos libros contables y la formación de comités obreros y en los barrios para fiscalizar la distribución de la producción, para fiscalizar la producción de alimentos, para fiscalizar todas y cada una de las medidas, incluso que el Estado no está dispuesto a llevar adelante. Entonces, lo que nosotros decimos es que el 99% decida sobre el 1%, al revés. Pero este sistema de capital, es una democracia para los ricos. Y entonces lo tenemos que poner el nombre como es. Y empezar a debatir en el medio de esta pandemia donde nada va a quedar igual, las cosas como son. La democracia para ricos es una dictadura del capital. Profunda, cotidiana, permanente. Es la dictadura de ese 1% de los multimillonarios del mundo sobre los que pasan mal, la pasan muy mal o realmente no tienen acceso ni a lo mínimo. Por eso que ni siquiera es tan grande esa dictadura del capital, que ya no yendo al programa de aplicación de medidas anticapitalistas y de un inicio de vía hacia socialismo, ni siquiera medidas que dentro del capitalismo son posibles y que ayudarían a pasar este momento de cuarentena obligatoria y de ese freno de la economía capitalista. Por ejemplo, la expropiación inmediata del 20% de la producción de alimentos del país. Con el 20% de la expropiación de esos alimentos, de esos multimillonarios productores, comen 80 millones de personas. Entonces estamos hablando de que hay supermercados abarrotados, producción de alimento para 400 millones de personas y el negocio se va a la exportación y se va a acumular en los depósitos mientras la gente está o contando monedas o en el peor de los casos sin acceder a la canasta básica de alimentación. El impuesto inmediato a los mineros, a los bancos, como dijimos, el 25% de un impuesto a las fortunas, las 50 fortunas más importantes de este país reúnen entre sí 69.000 millones de dólares, en los cuales se encabeza Paolo Roca. El Estado juntaría con el 25% 17.000 millones de dólares al instante. Y esas familias seguirían siendo muy, muy, muy ricas, aún. Entonces, es más fácil frenar el aumento para los jubilados, ver cómo se recortan los aumentos salariales, cuánto se ahorran el salario las patronales, que aplicar la ecuación de menos ricos. Y entonces esta dictadura del capital, avanzando un poco más al próximo punto que es crucial para que este capital se mantenga, porque tiene varias explicaciones, pero una de las centrales es que esta dictadura del capital impone la fuerza.
Entonces hay una discusión, incluso algunos sectores de la izquierda se hacen eco de esa discusión y empiezan a estar haciendo un reclamo del funcionamiento del Parlamento y de que esto se está transformando en una autocracia, etc. Bien, no estamos en contra, pero el Parlamento, en el sistema capitalista, sus representantes no garantizan, esa cueva de ladrones no garantiza absolutamente ninguna mejoría del sistema. Esas democracias para ricos parlamentarias están en todo el mundo. Incluso, imaginemos unos segundos, si fuese tal cual el funcionamiento de la democracia como la pintan. Supuestamente gobiernan a través de sus representantes el pueblo. Entonces se propone esa reforma jubilatoria, por ejemplo en Francia o la que fue acá. Masivamente se expresa el pueblo. El rechazo es masivo, no queda absolutamente ninguna duda. Automáticamente debería caer. Sin embargo, la represión y el intento de cesión y de garantía de esa ley dictada por los ricos para someter al conjunto de la población se garantiza. Y fue en ese enfrentamiento, en el 2017, el 18 de diciembre, donde con este programa, con esta concepción, el PSTU participó de ese enfrentamiento, por esa defensa contra la reforma jubilatoria y laboral en el Congreso, y el capital y la represión capitalista mantuvo 13 años preso a nuestro compañero Daniel Ruiz por oponernos a esa ley, por defender los ingresos de los jubilados e ir contra los ricos. Y tiene aún perseguido y con pedido de captura a nuestro compañero Sebastián Romero por defenderse también en esa represión. Si eso no es la dictadura del capital, ¿cómo se llamaría? Entonces se impone por la fuerza en Francia, en Argentina, pero crucemos la cordillera y veamos el pueblo masivamente movilizado, diciéndole basta al sistema del capitalismo, basta, fuera Piñera. Los hermanos y las hermanas chilenas encabezando una revolución contra ya lo que no hay, que es la educación, el acceso a la salud. El 35% del salario de un chileno se destina a transporte, endeudados por décadas. Bueno, ese es el capitalismo. Y hay ejemplos para bajar a tierra, y no me quiero ir mucho, pero conocemos, pero son importantes para dimensionar la estructura del capitalismo. 8 obreros de una empresa de servicios mineros en el sur se movilizaron contra los despidos, que por ley ya están suspendidos, y fueron metidos presos. Pero automáticamente, en un estado de represión, esa policía no fue a la empresa a meter preso al dueño que viola esa ley. Entonces, los obreros violan 2 leyes. La primera es que no se puede protestar, y la segunda es la cuarentena. 2 cajas de leche se roba hoy en Salta, o ayer, ya no me acuerdo la fecha, pero es muy reciente, un compañero desocupado, y fue preso, porque no tiene ya para darle de comer a sus 5 hijos. Los enfermeros, los trabajadores de la salud, a los que se aplaude con tanta vehemencia todos los días a las 9 de la noche, tienen que pagar su boleto para llegar a destino, en medio de esta pandemia. Ya no siendo trabajadores esenciales, es el humano más preciado que tiene en este momento el planeta. Y sin embargo pagan su boleto. ¿Quiénes no pagan? Las fuerzas represivas. Entonces, acá entra el rol de esas Fuerzas Armadas y esa policía que está recorriendo los barrios, garantizando bajo la fuerza esa cuarentena, imponiendo esa represión cuando no están garantizadas las mínimas medidas para la subsistencia, que es la inmensa mayoría. Porque como no tenés una tabla de surf en el techo de tu coche, no te escoltan a tu casa, te reprimen. Y actúan así en todos los barrios pobres. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Que tenemos que tener un acuerdo. Y nosotros como Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, como PSTU, acabamos de publicar, no quiero extenderme en esto, lo voy a tocar muy por arriba, pero está en la página de acá del PSTU, en la que estamos transmitiendo, está publicado y es interesante para que lo descarguen, lo bajen, lo debaten, lo critiquen y que entremos en un diálogo, porque nosotros tenemos un programa de emergencia para este momento. Y un programa es eso, es un conjunto de tareas con una explicación que proponemos y cómo llevarlo adelante. Tareas para la salud, para la cuarentena, para la garantía del trabajo, la comida, cómo organizar esos comités barriales,
en conjunto con el movimiento obrero y los trabajadores y desocupados y en los barrios para garantizar, incluso fiscalizar lo que el Estado nos lleva adelante, que es, por ejemplo, que saca el control de precios, perfecto. La garantía, ¿dónde está? Tiene que estar en el control popular, ¿sí? En el movimiento obrero. Entonces, queremos explicar a través de ese programa cuáles son las tareas y cómo vemos la situación. Es un programa de emergencia para esta crisis. Entonces, quiero entrar acá casi en la última parte de la charla, pero muy importante. Por lo menos nosotros le damos un carácter muy importante, que es revolución como, socialismo como. Y entonces tenemos que vuelvo a esto, hay un primer acuerdo. Primero tenemos que debatir si tenemos un acuerdo en lo que necesitamos. Que este capitalismo no va más, que trae miseria, que es incapaz de solucionar ni las mínimas necesidades de la población mundial, de que 26 personas manejan más riqueza que la mitad de la humanidad, es un dato real, objetivo. Y entonces tenemos que elaborar una serie de tareas. Y si tenemos ese acuerdo en lo que necesitamos, tenemos que ver las grandes experiencias. Y no podemos dejar de decir, por más que digan fue viejo, fue en un momento, lo que fue la Revolución Rusa y lo que instauró la experiencia más grande de los trabajadores a nivel mundial. Rusia hizo en 10 años lo que no hizo ningún país capitalista del primer mundo europeo en 50. Y ya no solo a nivel económico y de conquistas laborales, sino también democráticas. Hace más de 100 años, en ese momento, después todo eso se revirtió, obviamente, estamos hablando de la instauración del gobierno obrero en Rusia en la revolución, en su apogeo, el aborto legal, el casamiento igualitario, el divorcio con la decisión sola de uno de sus cónyuges, es decir, las tareas domésticas socializadas, los comedores para que no se esté cocinando en casa, los lavaderos para que no se lave en casa, porque esas tareas domésticas están bajo el capitalismo, la ideología que son tareas de la mujer, para someter a la mujer en la casa, porque es la ideología del machismo, es la ideología del capitalismo, para poner a la mujer como el sexo débil, para poder explotar mejor a la mitad de la clase obrera, nada más y nada menos que a la mitad de la clase obrera. Entonces, esas mujeres catalogadas bajo la ideología machista logran que el capitalista le pague menos. Y es justamente esa ideología la que tenemos que romper y la que instaura el capitalismo. Entonces son muchas las tareas y las que tenemos que ir debatiendo, económicas, democráticas, de la opresión. Y acá, ya para entrar en la última parte de esta charla, pero importante, lo que siempre nos preguntamos, por supuesto dije, no todos los que vaya surgiendo y las preguntas están buenas y ahora vamos a entrar a interactuar, pero hay incluso datos de barbarie alarmantes peores que en esa época. No es que ahora la modernidad de la internet o de los modos de producción terminó con la posibilidad de una gran revolución como la rusa. Hay condiciones peores y mayor cantidad de excluidos en el mundo que en esa época. Entonces, como el capitalismo es un sistema mundial y viene por todo, lo primero que nosotros proponemos es que los obreros y las obreras, el conjunto de los obreros y la juventud, los trabajadores en general, en los países y en el mundo, tomen en sus manos la necesidad de la elaboración política. No en manos de los intelectuales, no en manos de los que pueden explicarlo más y mejor. Es el conjunto de la elaboración política. No es mi idea, mi posibilidad brillante de estar dando esta charla porque entiendo mejor que alguien la situación. Esto lo construimos colectivamente, en el marco de un partido con una unidad programática. Y entonces cuando el movimiento obrero y la juventud y los trabajadores en general toman en manos la elaboración de una política, llegan a un acuerdo. Y si está el acuerdo programático de las tareas que hay que hacer, hay que discutir cómo. Y entonces, para llevar adelante esas tareas, nosotros somos claros, tenemos que construir una organización. Y es una organización revolucionaria, que se plantee el socialismo en vez del capitalismo. Que no se plantee las pequeñas reformas que este socialismo intenta dar para no perder la mano. Queremos cortarle la mano al capitalismo, porque queremos darle al movimiento de trabajadores del mundo, al conjunto de los trabajadores, de las obreras
y las obreras, de los niños, de la juventud del mundo, la posibilidad de acceder a agua potable, a la comida, a la vivienda, a la educación. Y organizamos entonces la Liga Internacional de los Trabajadores, porque los trabajadores tienen los mismos patrones en el mundo, patrones de la patronal. Y entonces nosotros necesitamos una organización que llegue en el mundo. Y así construimos con los compañeros y las compañeras del MI chileno una organización hermana del PSTU, con los hermanos del PSTU de Brasil, con Costa Rica, con los hermanos europeos, en Estados Unidos. La LIC construye partidos en muchos países del mundo. Con esta unidad programática, con este acuerdo para una organización, porque de peleas está lleno el mundo. Y de lo que se trata acá, y tenemos, vuelvo a lo de Chile porque es la experiencia más avanzada y más, no solamente cercana, sino más viva que tenemos en este momento en el mundo, de que se necesita esa decisión, se necesita esa fortaleza de la primera línea, se necesita discutir qué es lo que quiere el pueblo chileno para que lo tome en sus manos y para lo que lo lleve adelante con una organización que se plantee todo lo opuesto a lo que viene planteándose esta democracia para ricos. Entonces, para ya redondear, lo que quiero es bajarlo a tierra para que se pueda, o explicarlo bien, o tratar de hacer lo mejor posible para buscar todos los ejemplos. Imaginemos algo que ya existió, pero imaginémoslo. Es un parlamento como el que conocemos, pero que en vez de que haya ahí gente que aún está cobrando su sueldo y que son los únicos que no laburan, que no trabajan, haya representantes de los trabajadores y las trabajadoras, docentes, enfermeros, obreros metalúrgicos, comisiones de los barrios, representantes elegidos por sus compañeros en el trabajo y en los barrios, en un parlamento que va a ser seguramente mucho más grande, pero que va a tomar las decisiones que parten de la necesidad de las que la están padeciendo. Y entonces así organizamos lo que nosotros decimos un gobierno de los trabajadores. Y entonces declaramos el no pago de la deuda externa, la expropiación de todos esos capitales de los ricos, que es nuestro por derecho propio. Porque si nosotros no trabajamos, no hay ganancia. Entonces, esa revolución socialista que necesita el mundo es esa, o la barbarie, que es lo que vivimos, pero aún puede ser peor. Bueno, espero haber tirado no solo datos, sino algunos conceptos, así que se hagan algunas preguntas que se fueron desarrollando. Bueno, acá leo varias. ¿Cómo sería el gobierno de los trabajadores? Y bueno, intenté desarrollar eso, pero creemos que sería así. Se necesita un conjunto de tareas, se necesita que la clase obrera, y cuando decimos la clase obrera es todo lo que producimos, tomemos el destino en nuestras manos. Que hagamos un gran comité, un gran parlamento, un gran nombre que le pongamos, que decidamos lo que se puede hacer y lo que no. Y entonces, todo lo que nosotros producimos de la tierra, de las minas, de los pozos petroleros. Un ejemplo, ¿no pueden los ferroviarios hacer andar los ferrocarriles? ¿No saben cómo hacerlos andar? ¿No saben los docentes cómo hacer funcionar una escuela? ¿No saben acaso los enfermeros y los médicos hacer funcionar un hospital? ¿No saben los obreros metalúrgicos de la General Motors? ¿No saben los obreros del vidrio? ¿No saben los obreros de cualquier fábrica hacer producir su fábrica y controlar su producción? Lo saben perfectamente. Lo que necesitan es apropiarse y apropiarnos de esa producción para generar un gobierno de los trabajadores. ¿Cómo hacemos para que haya menos ricos si nos dicen que sin ellos no se puede producir? Porque tienen capital. Ese es el gran verso sobre el que se construyó el capitalismo, ¿no? Podríamos estar casi una charla completa, pero supongamos que tienen el capital, supongamos, y que ese capital lo ganaron en una rifa, porque tendríamos que ver de dónde lo sacaron, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que lo sacan, lo heredan el capital, lo heredan, y en algún momento ese capital, como por ejemplo el capital del campo, se hizo con la matanza de la Patagonia rebelde, con la conquista del desierto, repartiendo las tierras a todos los que ahora son multimillonarios, por los cuales el inicio del capital del capitalista es un robo de seguro. Pero supongamos que ese capital es legítimo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se mantiene ese capital? ¿Y cómo sobre ese capital hizo 5 veces el capital? Entonces eso es lo que no va. Entonces toda la producción sobre ese capital
Es una producción social en la cual hay que apropiársela por derecho propio. Sí se puede producir sin los ricos. Imagínense que las ganancias del petróleo que está en nuestro suelo, y nosotros ya tuvimos la experiencia de YPF estatal, imagínense esas ganancias del petróleo que en vez de que se las lleven las empresas, se inviertan en escuelas, se hagan fábricas, y ahí sería un capital, y no habría un dueño del capital. Habría un Estado que sería dueño del capital. Bueno, pequeños ejemplos, pero no es verdad que sin el capitalista no se puede producir. De hecho, hay muchísimos ejemplos históricos que lo demuestren. ¿Cuál debería ser el papel de las Fuerzas Armadas en lugar de ser ejecutadores de la represión, sobre todo en los barrios populares? Bueno, esto es muy interesante, muy concreto, porque acá está el debate, ¿no? Entonces, están las Fuerzas Armadas que reparten comida, que salen a garantizar que se cumple la cuarentena por el bienestar. Todo bien, pero hay que volver a sacar la hojarasca para ver el piso. El rol de las fuerzas represivas en el Estado capitalista es garantizar que el capitalista siga ganando. Entonces, si el Estado cuida la salud antes que la ganancia, entonces el rol de las Fuerzas Armadas debe ser otro. Ir a la puerta de las empresas que no cumplen con el decreto de no despido y poner preso a esos patrones. Ir a los supermercados que tienen abarrotado, que incluso venden carne podrida en medio de una pandemia o que no respetan los precios y los siguen aumentando, preso a los dueños de esos supermercados, expropiar la comida y repartir esa comida por los barrios. Ir a la puerta de los campos, a las tranqueras, a los silos, a sacar el trigo, la leche, todo lo que está abarrotado. El rol de las Fuerzas Armadas podría ser específicamente otro. Pero como el carácter del Estado es un Estado administrador del capital, las Fuerzas Armadas garantizan que ese capital funcione. Y eso es lo que está pasando. Se debe levantar un programa, con consignas de transición para llegar a los trabajadores partiendo del nivel de conciencia actual y que empalmen con el programa del socialismo. Bueno, interesante. Sí, inevitablemente que nosotros sepamos o que podamos discutir más de fondo no quiere decir que el conjunto asimila al mismo tiempo. Por eso yo hablaba de un gran acuerdo. Lo que hay que debatir es un gran acuerdo programático. Nuestra organización tiene que debatir con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras este programa. Y si hay acuerdo, discutir entonces que una organización lo tiene que llevar adelante, ¿no? Es como una tarea. Vos haces una lista del supermercado y necesitas esto, esto, esto y esto. ¿Qué haces para necesitar? ¿Te pones a esperarlo? No. Te vestís, si estás de vestido, abrís la puerta, salís, vas al supermercado, haces una serie de acciones para garantizar las tareas que te propusiste. Eso es un partido. Eso es un partido. Claro, no es los partidos patronales, no son los partidos a los que estamos acostumbrados a ver. Nosotros estamos hablando de un partido que proponga una salida al socialismo. Entonces, sí podemos partir de un nivel de comprensión común. No sé quién lo mediría exactamente, pero nosotros tenemos que decir cuál es la salida y cuál es la tarea. Y entonces debatir hasta qué punto estamos dispuestos a llevarlo adelante. Y entonces empezar por esas medidas transicionales. Entonces yo decía, abrir los libros contables de las empresas es empezar por esas medidas transicionales. Yo estoy seguro que las empresas no están en quiebra y no tienen pérdida. Pero para demostrarlo y tal vez para que todo el mundo esté seguro, quiero abrir esos libros. La apertura de los libros contables debe ser una exigencia del movimiento obrero de las empresas cuando presentan crisis. Y eso es una transición, como hay otras, ¿no? ¿Un gobierno de los trabajadores se logra a través de las elecciones? No, las experiencias demuestran que no. No. Podríamos dar muchos ejemplos, incluso gobiernos como los de Allende, que tenían un ascenso popular muy grande, ¿no? Que no era de característica revolucionaria, pero que era un frente popular con mucha ascendencia en las masas, ha tirado por la borda la posibilidad de que las elecciones garanticen un gobierno de los trabajadores. Porque automáticamente lo que se necesita es defender. Y los capitalistas no van a quedarse sentados de brazos, si no, fijémonos en Chile, perdiendo sus conquistas y perdiendo sus empresas. Eso hay que arrebatárselo. Pero cuanto más masivo y cuanto más organizado podamos discutir esto, más garantías del triunfo. Entonces, para nosotros no se trata de cuántos más diputados puedan votar las leyes, sino de terminar con esa payasada, con este sistema que es
un gobierno para los capitalistas, un parlamento para los capitalistas, medidas para los capitalistas y ajuste y recorte para todo el conjunto de los trabajadores. Las ganancias son de ellos, las pérdidas son de todos. ¿Es el peronismo una valla de contención para la construcción del Partido Revolucionario? Bueno, esta pregunta la contesta bien Guillermo Moreno, no yo. Pero coincido con Guillermo Moreno en ese punto. El peronismo en su esencia viene a construir una valla, que es una valla en la conciencia de clases. Es decir, no divide a la sociedad en clases el peronismo, sino que dice que hay, como lo dice Moreno, una oligarquía y un Estado nacional, en el cual estaríamos los patrones buenos y los trabajadores. Nosotros decimos que eso es inviable, pero imposible, científicamente casi. Son intereses opuestos. Entonces, el peronismo en Argentina ha construido una valla en el avance de conciencia, una valla en el avance de conciencia, creo que, porque pone sobre un supuesto de que existe la posibilidad de un gobierno para todos. Y como se asentó en una época donde había muchas posibilidades de dar concesiones, incluso fue el periodo donde más estatización y empresa nacional y desarrollo nacional hubo, lo que es claro es que no avanzó hacia el socialismo y no podía haberlo hecho, porque cuando tuvo que decidir entre menos ricos y más beneficios para la clase trabajadora, definió por su estado de clase, que es una política para los ricos. Entonces, en ese sentido, el peronismo constituye una discusión, pero ese peronismo como una ideología más superestructural. Lo que nosotros queremos es establecer un diálogo con el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras que se queden y reivindican ser peronistas, pero reivindican este sentido, reivindican el impuesto a los ricos, tienen un asco hacia el imperialismo, reivindican esa producción nacional, y con esa cantidad de trabajadores y trabajadoras queremos establecer un diálogo porque nos lleve a una conclusión común, que es esta segunda y definitiva independencia que necesita Argentina y nuestra América Latina, unificando casi una unificación de república socialista latinoamericana, porque tenemos la riqueza en nuestro suelo, la producción, la posibilidad de ser una potencia y terminar con este flagelo que es Latinoamérica, donde hay pobreza, desocupación, marginalidad, y tenemos nuestra África, y así tenemos nuestra Europa con el movimiento obrero oprimido, y nuestra África colonizada, y el conjunto de Centroamérica. Por eso una política mundial, pero es en ese sentido la construcción de un partido revolucionario puede romper los límites de un movimiento absolutamente nacionalista y burgués como es el peronismo. Hay otras preguntas. Esta pregunta, menos ricos. Menos pobres. Bueno. ¿Qué medidas transicionales tomaría un gobierno de los trabajadores con respecto al sistema de salud? Bueno, rápidamente, es interesante porque son dos datos que se me habían pasado y hoy tenemos la noticia que en Bransen falleció un trabajador de la salud por coronavirus, y tenemos el primer puesto, creo que mundial, en trabajadores de la salud infectados de coronavirus. Y eso es específicamente porque hubo una negativa de avanzar en la expropiación del sistema de salud privado, aunque sea en el marco de esta pandemia y durante esta pandemia, que es nada más y nada menos que poner bajo las órdenes del Estado al sistema privado de salud, que es un negocio tremendo. Entonces, las primeras medidas que puede tomar un gobierno de los trabajadores con respecto a la salud es la estatización inmediata y el acceso universal a la salud de todos los trabajadores y las trabajadoras, los niños, hacia el camino de una medicina preventiva, que es la que tuvo y la que tiene por excelencia la posibilidad de la prevención de cualquier tipo de enfermedad. Entonces, el sistema de salud no puede ser un lujo, la salud no puede ser un lujo, no puede haber habitantes del mundo, no puede haber humano que no tenga acceso a la salud. No tiene ningún sentido que la salud se convierta en un negocio para que se enriquezcan las clínicas, etc. Entonces, la primera es esa. Y entonces nosotros tenemos
que planificar esa economía como se... Incluso hay ejemplos espectaculares. Miren, los astilleros, los obreros astilleros se propusieron al comienzo de esta pandemia a fabricar camas. Tenemos 5 camas cada 100 habitantes. Es muy poco. Y el movimiento obrero se ofrece a fabricar. No le dieron importancia. Y los pesqueros en la Patagonia salieron a pescar miles de kilos o cientos de kilos de merluza para repartir en la población que no tiene hambre. Y lo hicieron. Es decir, no solo es necesario, es posible. Entonces, una economía planificada elimina el negocio de la salud y la educación por excelencia. ¿Cuáles son las grandes diferencias programáticas con los reformistas? ¿Qué rol ocupa Podemos, Syriza y el PSOE? Wow, esto es actual y prepandemia también. Miren, después de esta pandemia, que dicen que las cosas no van a ser iguales, va a haber un latiguillo permanente de los reformistas. Los reformistas son porque es cambiar todo para que no cambie nada, ¿no? Es decir, cómo democratizamos a esta democracia para ricos con alguna o que otra conquista que incluso son necesarias y nosotros impulsamos, como puede ser democrática, como el aborto legal, como la estatización de cualquier empresa. Al contrario, al oponernos, impulsamos esas. El problema es que el conjunto del reformismo, que tiene experiencias nefastas, como Syriza en Grecia, o como el mismo Podemos en España, que termina haciendo gobiernos de unidad nacional con los responsables del ajuste de la última década, o el PSOE en Brasil, etc. Las diferencias programáticas son esas de fondo. Nosotros decimos que hay que hacer un programa para cambiar el régimen, y entonces hay que cambiarlo y hay que hacer todo de nuevo. Es decir, este régimen con su parlamento y su Estado, hay que construir otro Estado. Hay que construir otro Estado. Entonces, todas esas reformas que plantean, estamos a favor de impulsarla cuando el movimiento de masa, y es necesario, por ejemplo, la reestatización ya de nuestro petróleo. Bien, el reformismo se queda ahí, y no solo se queda ahí. Cuando se instala, vuelve a entregar a la burguesía el poder y el control de esos negocios, porque está en contra y aparte no cree, es escéptico de la clase obrera, no cree que los trabajadores puedan establecer un gobierno para sus beneficios. Bueno, estaríamos en hora. Una hora, bueno, veremos. Bueno, gracias a todos los compañeros, ¿no? Sobre todo los compañeros de todas las zonas acá del país en esta cuarentena obligatoria, los compañeros de otros países, de Costa Rica, de Chile, de Venezuela, que han visto esta charla, los compañeros de la zona de San Miguel, compañeros de Perú, bueno, todos los saludos que van llegando acá en zona norte, Pergamino, en Uruguay. Bueno, realmente es un placer enorme y es una alegría porque los revolucionarios que construimos en conjunto, como decía, en colectivo, cuando nosotros nos unificamos bajo un programa y decidimos construir una herramienta internacional, todos los compañeros y las compañeras en distintos lugares son nuestros hermanos de militancia y estamos con esta misma preocupación. Entonces nuestra preocupación en esta pandemia es cuidar esta salud, garantizar que cada uno de nuestros compañeros, incluso sean o no de nuestra organización, del partido y todo, estén lo mejor posible, y nosotros no podemos garantizar lo que el Estado puede. Pero sí podemos garantizar este debate, empezar a planificar y empezar a aportar y hacer acciones concretas para que los compañeros chilenos, los compañeros en Perú, los compañeros en el conjunto de Latinoamérica y en el mundo, nos unifiquemos, pongamos el botón del instante y empecemos a luchar todos los días para construir esta organización internacional, la Liga Internacional de los Trabajadores, que le propone al conjunto de la clase obrera no soluciones mágicas, no una victoria segura, pero les proponemos luchar para poder vencer
porque estamos convencidos. Si el capitalismo continúa destrozando la naturaleza y al conjunto de la humanidad, es la barbarie segura. Pero no es una fatalidad. La revolución socialista es posible, necesaria, y es una oportunidad para que de una vez por todas podamos instaurar el socialismo en cada uno de nuestros países y a nivel del mundo. Como miembro del PSTU de Argentina, un agradecimiento a todos los que estuvieron del otro lado y un saludo enorme y hasta la victoria siempre.